Bienvenidos a una entrevista más con el Diario de Centroamérica. Hoy estará con nosotros el ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya. Bienvenido, ministro. Gracias por aceptar muy nuestra amable. invitación. Gracias. Ministro, para iniciar, si pudiera exponernos o darle a conocer a la población cuál es la importancia de la resolución propuesta por Guatemala y aprobada por la OMS para combatir la enfermedad renal crónica. Sí, gracias. Bueno, hace unas semanas se reunió la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra y se discutió la resolución de la enfermedad renal crónica. Una resolución es un acuerdo adoptado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que lo que hace es que sirve como un instrumento de política internacional. Se adoptó una resolución que sube la prioridad de la enfermedad renal crónica a nivel de la diabetes, cáncer e hipertensión, que son enfermedades crónicas que ya están establecidas como prioridades para los Estados miembros. Esto permite que la enfermedad renal se le dé la importancia que merece, dado la carga de la enfermedad que tenemos actualmente. Perfecto. Ministro, ahora en buen chapín, queremos que nos diga qué significa que la comunidad internacional haya respaldado esta iniciativa liderada por nuestro país. Básicamente que tengamos apoyo para que la enfermedad renal crónica se le reconozca como se le debe reconocer. Es cierto que el cáncer, la enfermedad del corazón, la hipertensión y la diabetes, todos sabemos que son unas enfermedades que van en aumento y que van a seguir comiéndose el presupuesto del Ministerio de Salud, pero la enfermedad renal crónica, si sigue de esta manera, va a terminar siendo la 15ª causa de mortalidad en 10 años. Y estamos a tiempo para empezar, primero, a prevenirla, pero también empezarla a tratar tempranamente. Ministro, esta es una enfermedad que afecta a nivel mundial. ¿Tienen el dato de cuántos enfermos renales hay actualmente en el mundo y qué impacto podría tener también esta resolución que propuso Guatemala? Se estima que al menos hay 600 millones de personas que tienen enfermedad renal en el mundo, y digo se estima porque hay un porcentaje que todavía no tienen manifestaciones clínicas, pero ya tienen estadios tempranos de la enfermedad. Eso quiere decir que nos da chance de que un buen porcentaje de la población se le hagan exámenes de creatinina y nitrógeno de urea para ver si tienen daño renal temprano. Perfecto. Guatemala se posiciona como referente en la salud pública con esta iniciativa, ¿verdad? Sin embargo, fue notoria su ausencia en la Asamblea de la Salud en Ginebra. ¿Por qué no asistió, ministro? ¿Fue una decisión estratégica o circunstancial? Circunstancial. Somos respetuosos de la ley y desde el 27 de febrero del 2025 estamos bajo interpelación y desafortunadamente no nos permitió ir y hacer la abogacía y abogar literalmente por la resolución, pero afortunadamente con el apoyo internacional y de la misión de Guatemala en Ginebra se logró que se aprobara la resolución. Y ahora bien, ¿con qué datos actualizados cuentan, verdad, sobre la prevalencia de la enfermedad crónica en Guatemala? Se estima que aproximadamente desde un 10 hasta un 15% de la población puede tener algún daño renal. En Guatemala ha ido a un aumento. Hace 10 años ni siquiera aparecía entre las primeras 5 causas de mortalidad. Hoy ya la enfermedad renal crónica se encuentra entre las primeras 5 causas de diagnóstico que vemos en los hospitales públicos. ¿Cómo se traducirá esta resolución en acciones concretas, verdad? ¿Se trata de una reforma estructural o de ajustes puntuales? Es una reforma estructural y que lo que nos va a permitir es dedicarle recursos para diagnóstico temprano, tratamiento y prevención, y que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud le den la misma prioridad que las otras enfermedades crónicas. Hay que hacer énfasis que todavía hay aproximadamente un 20% de pacientes con enfermedad renal crónica que no sabemos que tienen. Son pacientes que no tienen ni diabetes ni hipertensión y se le llama enfermedad renal de origen desconocido y son mayormente adolescentes o adultos jóvenes entre los 35 y 40 años en las áreas sur de Mesoamérica. Pero que el hecho de que un 80% de estos pacientes tengan diabetes e hipertensión nos permite ver las enfermedades crónicas como un todo, que si logramos controlar los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, le hace diabetes e hipertensión, también va a disminuir la diabetes, la hipertensión y el cáncer. Ministro, esta también es una enfermedad que no afecta solo a los adultos, sino a los niños, ¿verdad? ¿Qué puede comentarnos sobre esto? Porque, digamos, esta enfermedad no ve edades, no ve posición económica. Bueno, la posición económica desafortunadamente sí es más frecuente entre las clases
que menos tienen en este país, que desafortunadamente siguen siendo la mayoría, y también se mira en niños. En niños sí hay cierto factor genético hereditario, pero también va en aumento y hay que abordar ambos extremos de la vida, no solo la niñez, pero también los adultos, y tiene que ser un abordaje integral. Ministro, en el país seguimos practicando medicina curativa o ya se ha dado el giro hacia un modelo de medicina preventiva, especialmente en enfermedades no transmitibles. Sí, en efecto, y eso es lo que poco a poco tenemos que ir cambiando la visión del Ministerio de Salud. Si bien es cierto que somos un ministerio cuyo principal mandato es prestar servicios de salud, le estamos dando un nuevo giro al Ministerio de Salud y empezar a hablar de prevención. No solo de prevención de enfermedades infecciosas, pero también de enfermedades crónicas no transmisibles. El cáncer es un buen ejemplo. Sí hay una ley integral para atención del cáncer, pero también podemos prevenir el cáncer de cérvix vacunando niños y niñas y adolescentes contra el virus del papiloma humano. Esa es una estrategia que ha probado ser efectiva en todo el mundo y a 10 años podríamos decir que ese va a ser el éxito en controlar el cáncer de cérvix, vacunar contra el VPH. Ministro, sabemos que esta resolución busca garantizar el acceso sin importar el nivel de ingresos o ubicación de las personas. ¿Cómo se va a hacer esto posible para llegar a las comunidades rurales, donde el acceso en tratamientos como diálisis es un poco limitado? Sí, ese es uno de los grandes retos que tiene el sistema de salud. Primero que todo, fue un sistema de salud que lleva décadas abandonado. Y segundo, es un sistema de salud que se tiene que adaptar a los cambios en las enfermedades que han pasado en el país. Si bien es cierto que todavía tenemos un buen número de enfermedades de la pobreza, le hace desnutrición y mortalidad materno-infantil, ya coexisten con enfermedades occidentales, si le podemos llamar así, principalmente enfermedad renal, cáncer, diabetes e hipertensión, infartos del corazón. El sistema de salud tiene que adaptarse para atender ambas partes o ambos perfiles epidemiológicos y poco a poco irse acercando a estas comunidades. También la definición de rural cambió en el país, la ruralidad cambió. Puede ver el ejemplo claro, San Lucas. Hace 20 años uno pasaba por San Lucas y era un pueblo, ¿no? Hoy pasa por San Lucas y le va a tomar 1 hora pasar por el tráfico y luego lo encuentras en centros comerciales con abundante comida ultraprocesada. Eso va a resultar que tengamos obesidad, diabetes, hipertensión, infartos y enfermedad renal en pueblos como San Lucas. Ese es uno de los retos, cómo abordamos un sistema de salud abandonado con una doble carga a la enfermedad. Ministro, en Guatemala tenemos varias personas que padecen esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, que usted nos pueda comentar qué estrategias están en marcha para de esta forma combatir, ¿verdad?, esta enfermedad y saber si se está negociando con farmacéuticas o proveedores para reducir los costos de estos tratamientos. Bueno, primero, como Estado, tenemos la UNAERC y el programa de salud renal que está bajo el programa de crónicas. El programa de crónicas en el ministerio está liderado por la licenciada Donis y el programa de salud renal por el doctor Randall, y ahí está metido la Asociación Guatemalteca de Nefrología, pacientes, proveedores, y tiene que hacer un abordaje integral y tratar de cambiar no solo proveer hemodiálisis, sino también diálisis peritoneal y aumentar el número de trasplantes. Respecto a los costos, desafortunadamente es uno de los países donde más caro se pagan los medicamentos. Bajar el precio de los medicamentos es una estrategia a largo plazo. Lo primero que tenemos que buscar ahora es abastecer el sistema de salud primero y luego que la población tenga acceso a medicamentos de bajo costo y de buena calidad, y se está haciendo por el mecanismo de farmacias de PROAM. De hecho, el año pasado, ¿verdad?, el diario Centroamérica presentó un reportaje sobre la diferencia de precios en medicamentos entre Guatemala y El Salvador. ¿Qué se ha hecho desde entonces para corregir, ¿verdad?, esta disparidad? Primero hay que informar a la población guatemalteca de por qué es eso. Y eso es porque desafortunadamente el Estado ha sido poco eficiente para comprar medicamentos a nivel centralizado y se han comprado divididos en baja cuantía, y eso es lo que sube el precio. Mientras más volumen logre comprar el Estado, que esto incluye al Seguro Social, más va a empezar a bajar el precio de los medicamentos. Ahora, que esto resulte en el bolsillo del guatemalteco, eso tarda tiempo porque el mercado responde un poco más tarde de lo que compra el Estado. Si el Estado logra comprar medicamentos de bajo costo, en un tiempo aproximadamente 1 año, 2 años, dependiendo de cómo funciona el mercado, va a empezar a bajar lo que compre el guatemalteco de su bolsillo. Pero lo primero que tenemos que hacer es abastecer el sistema de salud comprando medicamentos de calidad y a bajo costo. Hay quienes critican que este gobierno no comunica lo que se hace, especialmente en temas técnicos. ¿Qué responde a quienes consideran que estos logros pasan desapercibidos, ministro?
Sí, eso es mucho percepción y estoy de acuerdo. Cuesta comunicar los logros, algunos no son visibles. Abastecer los hospitales no es visible, porque el paciente llega, se le hospitaliza, se le da el tratamiento en el hospital y luego se le da egreso con una receta. El que lleve una receta todavía es algo que se percibe, pero que el paciente llegue al hospital y que ya tenga el medicamento es algo que no se percibe hacia afuera. Pero ya hemos hecho cosas concretas como inauguración de puestos de salud. Solo en los 16 meses que llevamos hemos inaugurado o remozado 24 puestos de salud en los 16 meses. El gobierno pasado en 4 años hicieron 4, a razón más o menos de 1 por año. Nosotros en los 16 meses llevamos 24. Eso poco a poco, desafortunadamente, esto es en el área rural, que no se refleja en el área urbana. Y de nuevo, insisto, mucho esto es de percepción. Obviamente hay obra gris grande que se quiere entregar. Van 2 hospitales, el de Chiquimula y el de Sololá. Uno ya lleva más del 50% de avance físico y financiero y otro lleva aproximadamente un 30% físico y administrativo. Y si la meta es dejarlos inaugurados y equipados y funcionando ambos. Pero aparte también ya se montaron 3 licitaciones en Mazatenango, Jutiapa y Cobán, y esto es solo de que vayan avanzando las licitaciones. Los hospitales no son la solución a la salud pública del país, son parte de. La solución a la salud pública del país obviamente es proveer servicios de salud, pero como le dije anteriormente, también es que el ministerio tenga una nueva perspectiva y educando a la población acerca de cómo mejorar los estándares de salud para que tengamos menos gente enferma y los enfermos tengan más acceso a los medicamentos. Ministro, con los avances que me acaba de mencionar, le están dando prioridad, ¿verdad?, a la salud primaria. Que nos pueda ampliar sobre este tema, ¿por qué le están dando tanta importancia a esta? Porque es importante, ¿verdad?, llevar estos servicios a las comunidades. Sí, lo que buscamos es reforzar ese nivel primario de atención en salud. La mayor parte de enfermedades no necesitan ser atendidas en un hospital, pero a falta de recursos de atención primaria, la población lo primero que busca es un hospital. Pero no solo se trata de recuperar la infraestructura del nivel primario, secundario y terciario, sino también mejorar que esto sea una red de referencia donde conforme el paciente vaya necesitando un nivel más alto de atención, se le puede ir refiriendo a un nivel más elevado de atención, pero que también suceda del otro lado, que cuando llega a un hospital, del hospital se le pueda referir a un centro de atención o a un puesto de salud. Esa red integral de servicios de salud es lo que últimamente queremos llegar. Eso no pasa de la noche a la mañana, no pasa en 3 años. Esto es un proceso que va a tomar mucho tiempo en un sistema ya abandonado. Ministro, ¿qué otras enfermedades también están siendo abordadas con la misma prioridad, verdad, que está siendo abordada la enfermedad renal crónica? Tenemos que tener cuidado de no politizar las enfermedades. Si bien la Ley Integral de Atención al Cáncer va a ayudar a solucionar el problema, pero se politizó el cáncer y eso desafortunadamente tiene desgaste no solo para el ministerio, para el Estado, pero también para los pacientes. Si hacemos un abordaje integral de las enfermedades crónicas, podemos empezar a legislar sobre los factores de riesgo que últimamente va a tener un impacto en la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué abordaje se está tomando? Que el paciente se le mire de manera integral y hay que ver dónde se enferma el paciente. Los pacientes no se enferman en el sistema de salud, llegan enfermos al sistema de salud. Los pacientes se enferman en la comunidad, se enferman porque llevaron 2-3 horas en el tráfico, se enferman porque no tienen acceso a frutas y verduras, sino que están rodeados de comida ultraprocesada, por eso se enferma el paciente. Igual que pasa con las enfermedades de la desnutrición y la pobreza, eso no es un problema del sistema de salud, es un problema de desarrollo socioeconómico del país. Ministro, ya que mencionaba las causas, ¿verdad? Recomendaciones que brinda la población para prevenir, ¿verdad?, esta enfermedad que está afectando. Desde el punto de vista individual, mantener una dieta rica en frutas y verduras, hacer ejercicio lo más posible. Ejercicio no quiere decir irse a meter a un gimnasio, pero caminar lo más posible. Desafortunadamente, por la evolución del modelo económico, la mayor parte de gente vivimos sentados en el trabajo, tratar de estar de pie, evitar el consumo de bebidas azucaradas, obviamente nada de consumo de tabaco y los productos nuevos como los cigarros electrónicos, el tabaco calentado, los cigarros calentados, y eso poco a poco va a llevar a que el individuo tenga un mejor estilo de vida, pero los estilos de vida se determinan socialmente, no individualmente. Si el individuo tiene dónde caminar, tiene transporte público seguro, tiene acceso a frutas y verduras, es más fácil que el individuo tenga conductas saludables.
Ministro, ¿cómo piensan, Guatemala darle seguimiento a esta resolución dentro de la OMS? ¿Prevén coordinar esfuerzos regionales o que usted nos pueda explicar? Sí, una de las ventajas que esto se adoptó a nivel de OMS que permite que esto sea un abordaje regional. Guatemala ya es parte de un consorcio centroamericano de investigación y estudio de enfermedad renal crónica. Esto quiere decir que estamos investigando por qué se da, cómo se puede prevenir y cómo se puede tratar mejor a nivel regional. Hice énfasis en la hemodiálisis, poco a poco se tiene que ir adaptando más la diálisis peritoneal, que es más efectiva y la calidad de vida del paciente es mejor. Ministro, para que la población pueda ver el impacto, ¿verdad?, de esta resolución, ¿utilizarán indicadores o cómo presentarán los avances, informes o qué? La resolución es la sombría. Luego eso nos permite decir qué indicadores se van a medir, cada cuánto se van a medir y dónde se van a medir. Y eso es lo que ahora viene, eso es la labor que ahora toca por parte de la Organización Mundial de la Salud y regionalmente por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Ministro, ya casi para ir finalizando, a mediano y largo plazo, ¿qué lugar ocupará la salud renal en la política pública de salud del país y cuál es su visión para los próximos 10 años? Solo de la enfermedad renal crónica, yo diría que hay que ponerla con el otro paquete de las enfermedades crónicas: cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Entonces, si abordamos eso como un paquete de enfermedades crónicas, que por cierto comparten los mismos factores de riesgo, poco a poco vamos a esperar que la población se enferme más tarde y que tenga mejores pronósticos una vez lleguen enfermos. Tenemos que reconocer que si ahorita controlamos todos los factores de enfermedades crónicas, van a seguir en aumento, porque la población vive más y el principal factor de riesgo de enfermedades crónicas es la edad. Como bien dice su nombre, son enfermedades crónicas cuyo abordaje no puede ser agudo, sino va a ser crónico a largo plazo. ¿Algo que usted quiera agregar, ministro, que considere que se nos fue por alto y que sea importante? Agradecerle el espacio. Es importante que la población se dé cuenta y que poco a poco vaya reconociendo en el Ministerio de Salud, más allá de un prestador de salud, un ministerio donde puede acceder información acerca de salud y factores de riesgo para llevar una vida más saludable. Hoy abordamos las distintas acciones que realiza el Ministerio de Salud para combatir la enfermedad renal crónica en el país. Estén pendientes de nuestras redes sociales como Diario de Centroamérica. Trabajamos para informarte como debe ser.